Con 45 años, Xavi Hernández rompe su silencio de una forma que nadie esperaba. Durante décadas fue presentado como el símbolo de la calma, del fútbol puro, del equilibrio perfecto entre talento y disciplina. Pero hoy, por primera vez, Xavi decide hablar de las sombras que marcaron su carrera. Revela 5 nombres, 5 personas que, lejos de la gloria compartida, se convirtieron en fuentes de conflicto, decepción y ruptura emocional. ¿Por qué ahora? ¿Qué ocurrió realmente detrás de los títulos, del vestuario del Barça y de la selección española? Insiders describen esta confesión como inesperada y profundamente incómoda. No es nostalgia, no es venganza, es una verdad que estuvo enterrada durante años. Y con esto llegamos a su lista. 5 nombres, 5 historias que van mucho más allá de lo que el público imagina. Ahora sí, empecemos por el número 5. Número 5. José Mourinho. Para Xavi Hernández, el nombre de José Mourinho no representa solo a un rival histórico. Representa una grieta profunda en una etapa que marcó al fútbol español para siempre. Cuando Mourinho aterrizó en el Real Madrid, el clásico dejó de ser un partido y se transformó en un campo de batalla psicológico. Cada rueda de prensa era una provocación, cada gesto una declaración de guerra. Insiders del vestuario del Barça recuerdan que Xavi fue uno de los jugadores más afectados por ese clima tóxico. No por miedo, por frustración. Él defendía una idea de fútbol basada en el respeto, la posesión y la inteligencia colectiva. Mourinho, en cambio, apostaba por el conflicto como herramienta. Según testigos, Xavi sentía que el técnico portugués no atacaba solo al Barça, sino a todo un modelo que él llevaba en la sangre. El escándalo alcanzó su punto álgido en una temporada marcada por entradas duras, expulsiones y acusaciones cruzadas. Tras un clásico especialmente violento, un insider asegura que Xavi escuchó a Mourinho descalificar el estilo azulgrana en privado, calificándolo como un fútbol infantil, protegido por los árbitros. Aquella frase no fue pública, pero se filtró. Y para Xavi fue devastadora. No era una crítica táctica, era un ataque directo a su identidad. Las consecuencias fueron silenciosas pero profundas. Xavi comenzó a desconfiar del entorno, incluso de compañeros de selección que, según él, normalizaban ese discurso. El vestuario de España se llenó de tensiones invisibles, miradas que evitaban cruzarse, conversaciones que se cortaban al entrar alguien más. Mourinho no estaba allí, pero su sombra sí. Con el tiempo, Xavi entendió que aquel conflicto lo endureció, le robó ingenuidad, le enseñó que el éxito también se defiende fuera del campo. Por eso, Mourinho ocupa el número 5, no como el mayor enemigo, sino como el primer hombre que le mostró a Xavi el precio real de la gloria. Número 4. Zlatan Ibrahimovic. Cuando Zlatan Ibrahimovic llegó al FC Barcelona, el vestuario se llenó de expectativas y de tensión. Sobre el papel, su talento parecía compatible con cualquiera. En la práctica fue distinto. Xavi veía en Zlatan a un delantero extraordinario, pero también a un cuerpo extraño dentro de un ecosistema que exigía paciencia, humildad y subordinación al colectivo. Insiders recuerdan que, desde los primeros meses, las fricciones fueron constantes. Zlatan pedía más balones al pie, más protagonismo, más libertad. Xavi insistía en el ritmo, en la circulación, en la obediencia al sistema. No eran discusiones abiertas, eran silencios largos, gestos tensos, miradas que decían más que las palabras. Testigos afirman que en varias sesiones tácticas, Zlatan mostraba abiertamente su descontento, cuestionando decisiones que para Xavi eran intocables. El escándalo estalló tras un partido gris, cuando Zlatan, frustrado, lanzó una frase que cayó como una bomba en el vestuario. Aquí el balón es más importante que las personas. Para Xavi, aquello fue una línea cruzada. No era solo una queja, era un desprecio directo al ADN del Barça, al principio que había construido su carrera. Las consecuencias fueron inmediatas. La confianza se rompió, la comunicación se volvió mínima. Xavi sintió que el vestuario ya no hablaba el mismo idioma. La salida de Zlatan fue presentada como una decisión deportiva, pero insiders aseguran que el desgaste emocional fue determinante. Por eso, Zlatan ocupa el número 4. No por odio, sino por decepción. Porque representó el choque más brutal entre el talento individual y una filosofía que Xavi jamás estuvo dispuesto a traicionar. Número 3. Neymar Jr. Cuando Neymar Jr. irrumpió en el FC Barcelona, Xavi creyó estar viendo al heredero perfecto. Talento puro, creatividad desbordante, una capacidad única para decidir partidos.
Al principio, la relación fue cordial, incluso ilusionante, pero con el paso del tiempo, insiders comenzaron a notar una grieta cada vez más evidente entre la visión de Xavi y el rumbo que tomaba Neymar. Xavi defendía el sacrificio colectivo, la disciplina táctica, la paciencia como forma de respeto al equipo. Neymar, en cambio, empezaba a rodearse de ruido, celebraciones excesivas, gestos provocadores, un entorno que priorizaba la marca personal sobre el proyecto. Testigos del vestuario recuerdan varias charlas tensas en las que Xavi intentó reconducir la situación, insistiendo en que el talento no podía estar por encima del grupo. El momento más delicado llegó en una conversación privada, tras un partido clave. Según un insider, Neymar respondió a una corrección táctica con una frase que dejó helado a Xavi: "Si me quitan libertad, dejan de ver al verdadero Neymar". Aquellas palabras no fueron públicas, pero su eco fue devastador. Para Xavi, aquello significaba que el Barça empezaba a perder su esencia. La ruptura emocional se confirmó con la salida del brasileño rumbo a París. Xavi no lo vivió solo como una marcha deportiva, sino como una traición simbólica. El proyecto se debilitaba y la cultura que él defendía comenzaba a resquebrajarse. Por eso, Neymar ocupa el número 3, no como enemigo, sino como la señal más clara de que el Barça que Xavi conocía estaba cambiando, y no para bien. Número 2. Pep Guardiola. Hablar de Pep Guardiola en la vida de Xavi Hernández es adentrarse en una relación tan brillante como dolorosa. Maestro y discípulo, aliados absolutos en la época más gloriosa del Barça. Y sin embargo, también una de las conexiones más complejas que Xavi haya vivido. Insiders aseguran que la admiración nunca desapareció, pero que con el paso del tiempo fue dando lugar a una presión casi insoportable. Durante los años de máximo éxito, Guardiola exigía perfección. Cada pase debía tener sentido, cada movimiento una razón. Xavi era el cerebro del sistema, pero también su mayor prisionero. Testigos del vestuario recuerdan noches interminables de análisis, correcciones constantes y una sensación creciente de que cualquier error podía derrumbar el equilibrio. Para el público, era excelencia. Para Xavi, empezaba a ser asfixia. El escándalo silencioso llegó cuando Xavi comenzó a sentir que ya no jugaba con libertad, sino con miedo a fallar. Según un insider, tras un partido irregular, Guardiola le dijo en privado: "Si tú fallas, todo se cae". La frase, aunque sincera, fue devastadora. Xavi comprendió que cargaba con un peso que nadie más tenía. No era solo liderazgo, era una condena emocional. Las consecuencias fueron profundas. Xavi empezó a cuestionarse, a dudar, a sentir que su identidad dependía de no romper jamás el sistema de otro. Aunque públicamente siempre defendió a Guardiola, en su interior quedó una herida silenciosa. Por eso, Pep ocupa el número 2, no por traición, sino por haber sido la relación más brillante y al mismo tiempo la más desgastante de su carrera. Número 1. Dani Alves. La elección del número 1 fue la más difícil para Xavi Hernández, porque aquí no hay rivalidad deportiva, hay algo mucho más doloroso. Dani Alves fue durante años su socio perfecto, su cómplice dentro y fuera del campo, el jugador que mejor entendía sus movimientos y su forma de ver el fútbol. Juntos construyeron una de las bandas más dominantes de la historia. Por eso, la ruptura fue devastadora. Insiders del entorno azulgrana recuerdan que el problema no nació en el césped, sino en el tiempo. Cuando Xavi empezó a asumir un rol más reflexivo, más institucional, Alves siguió viviendo el fútbol desde la provocación y el exceso. Testigos aseguran que en más de una ocasión, Dani ridiculizó en privado la obsesión de Xavi por el orden y la disciplina, calificándola de fútbol del pasado. El momento más oscuro llegó tras unas declaraciones públicas de Alves, aparentemente inofensivas, en las que insinuaba que el Barça había perdido liderazgo real. Según un insider, Xavi entendió perfectamente el mensaje oculto. Era una crítica directa a su figura. Días después, en una conversación privada, Alves habría rematado con una frase brutal: "Ser leyenda no te convierte en jefe". Aquello rompió algo irreparable. Xavi sintió que la lealtad se había desvanecido. No hubo pelea, no hubo escándalo público, solo silencio, distancia, frialdad. La amistad quedó enterrada bajo el peso del ego y del tiempo. Por eso, Dani Alves ocupa el número 1, no como enemigo, sino como la pérdida más dolorosa de toda su carrera. Con el paso del tiempo, Xavi Hernández descubrió una verdad inquietante.
Muchos de los conflictos que creyó personales no nacieron de forma natural. Insiders revelan que ciertas frases fueron exageradas, sacadas de contexto y utilizadas para sembrar desconfianza dentro del vestuario. Nada fue tan espontáneo como parecía. Lo más impactante fue entender que algunas palabras atribuidas a figuras clave nunca llegaron a pronunciarse de la manera en que él las escuchó. La información le llegó deformada, cargada de intención. Durante años, Xavi arrastró heridas que no le pertenecían del todo. Y aquí aparece el verdadero giro. Lejos de reaccionar con rabia, Xavi sintió claridad. Comprendió que el problema no eran solo las personas, sino un entorno que se alimenta del conflicto y del poder silencioso. La gloria, entendió entonces, también puede manipular. Tras cerrar su confesión, Xavi Hernández asume una realidad incómoda. El éxito deja cicatrices invisibles. Las victorias ocultaron tensiones, las sonrisas taparon silencios y muchas relaciones se quebraron sin hacer ruido. Hoy, Xavi se muestra más sereno, no busca ajustar cuentas ni reescribir la historia. Acepta que el fútbol de élite distorsiona la verdad y pone a prueba incluso a los vínculos más sólidos. Insiders aseguran que ha aprendido a protegerse del ruido y a convivir con lo que no pudo controlar. Su historia deja una reflexión clara, la gloria deslumbra, pero las sombras revelan el precio real del éxito. Y a veces, el mayor triunfo no es ganar títulos, sino atreverse a mirar el pasado sin mentiras.